Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, bienvenidos a esta charla que nos van a dar los compañeros de Codurance en el Java User Group. Hoy vengo yo representando al Java User Group de Sevilla, pero somos un montón organizando y muchos más haciendo cosas. Espero que los que no nos conozcáis, pues que sepáis que podéis encontrarnos en Twitter, en Meetup. Y bueno, ahora mismo, obviamente, por motivos pandemiales, pues estamos haciéndolo todo online, pero supongo que pronto volveremos a hacer las cosas en físico. Nos encantaría, con todos los que seáis de Sevilla o alrededores, contar con vosotros. Sobre todo en Twitter podéis contactar con nosotros y estamos abiertos a cualquier tipo de charla o cualquier otra cosa técnica, aunque no sea puramente de Java, pero que todos podamos aprender. Y bueno, nada, le doy paso a los compañeros de Codurance que nos van a dar esta magnífica charla. Vale, genial, muchas gracias, Eduardo. Diría que la última charla presencial del JUC fue la que di yo precisamente de Test Container, que de hecho me facilitaste tú, ¿no? Ahí, Dim, Pues si no fue la última, fue de las últimas. ahí haciendo de gafe. Pero bueno, nada, bienvenidos a esta charla del Java User Group. Yo, bueno, pues represento a Codurance, me he traído a los Javis aquí, a Javier Chacana, y que nos va a dar su charla de TPP. Ya la vi la charla en Skill Matter, es un melocotonazo y bueno, yo por mis temas de paternidad pues no voy a poder estar toda la charla, así que se va a quedar el segundo Javi Alcántara, con vosotros también. Y qué deciros, pues que desde Codurance somos una empresa que siempre estamos empujando mucho por hacer cosas en la comunidad. De hecho, Codurance nace en la comunidad de Software Craftsmanship de Londres, ¿no? Y para nosotros es muy importante estar presente en estos espacios con vosotros. Para mí, particularmente, me encanta estar aquí porque yo no soy miembro del Java User Group, pero sí colaboro mucho con ellos, he ido a charlas con ellos, he dado charlas con ellos y tengo muy buenos amigos allí, ¿no? Entonces yo, pues la verdad, el poder unir estas dos pasiones, ¿no? Que es mi trabajo, el trabajo donde estoy ahora mismo, con la pasión de asistir a los eventos técnicos, pues a mí esto me encanta. Sobre Javier, ¿qué decir? Pues Javier lo conozco desde que me hizo el proceso de selección, porque fue uno de los que me entrevistó y ya en la entrevista técnica pues ya me di cuenta del potencial que tiene este desarrollador de software, que es una persona que empuja mucho por buenas prácticas, es un TDD advocate y el ejemplo que nos va a poner de Transformation Priority Premise es brutal. También cuando entré en Codurance fue mi buddy, aquí en Codurance te asignan un coleguita, ¿no? Para que tu landing en la empresa sea más cómodo y pues, es un tío súper majo, desde el primer momento nos hemos hecho muy buenos amigos y creo que encaja mucho en lo que es el JUC, ¿no? Que al final en el JUC somos unos cachondos, ¿no? Y una persona como Javi, tío, simpaticota, esa nota, ¿sabes? Pues aquí encaja. Seguro que lo vamos a pasar muy bien. Y ya por último, comentaros que nada, pues en Codurance tenemos varios recursos que compartir con vosotros. Sabéis que tenemos un canal de YouTube donde las charlas en las que participamos se suben. Voy a ir dejando links por el chat, ¿vale? También tenemos un calendario de eventos, que lo voy a dejar también por aquí compartido en el chat, donde podéis ver los próximos eventos que vamos a dar. Y también algo que es importante para nosotros es recoger feedback que nos permita mejorar, ¿no? Entonces, también dejamos aquí un link para que podáis dejar feedback sobre esta sesión. Ya por último, comentaros que estamos contratando. Estamos contratando, ahora ya es el momento de vengo a hablar de mi libro, ¿no? Estamos contratando y la opción full remote es una opción de verdad. Es full remote por contrato, nada de híbridos raros de que si vas 3 días a la office, vas 2 días a la office. No, aquí yo si quiero no piso una oficina de Codurance en mi vida. De hecho, el año que viene me mudo a Cádiz, me voy a estar más lejos de la oficina que me corresponde, que la de Barcelona. Y si tenéis alguna duda sobre cómo va el proceso de selección, lo que sea, me podéis contactar a mí en Twitter, si queréis. Dejo también aquí mi cuenta de Twitter, que es Geek Susma. Los privados siempre los tengo abiertos y mis 5 meses de experiencia en Codurance pues son bastante guapos porque he encontrado el sitio donde yo creo que podía dar rienda suelta pues a todo
Edu, que ha trabajado conmigo, sabe que yo siempre soy un tío muy orientado a testing, muy orientado a buenas prácticas, que siempre me peleaba con el que hiciera falta para poder hacer las cosas bien. Y hay que encontrar un sitio donde poder hacerlo. Así que nada, si os he conseguido seducir, que sepáis que estamos contratando y al lío. Y poco más por no enrollarme mucho. Os dejo con Javi, os dejo en buenas manos, con los dos Javis, y vamos a disfrutar un poco de su charla, ¿vale? Muchas gracias por esa presentación, Jesus. Como siempre, muy... oye, pero brutal la presentación. Bueno, chicos, vamos al lío, como dicen ustedes. Todavía no me puedo acostumbrar a decir esas cosas. Por mi acento habrán notado que no soy de por aquí. Bueno, ¿de qué va la charla hoy? Es una demo sobre TPP, Transformation Priority Premise, y, donde vamos a mostrar un poco cómo va esto si bien el título dice desde lo básico a lo específico a lo genérico, esta fue la traducción bien suavizada que me hizo la gente de PR en Codurance, porque en realidad el título original era en inglés, From Dumb, era desde lo tonto, porque vamos a ver algunos ejemplos bastante tontillos por ahí. Bueno, ¿quién soy yo? Javier Chacana, software craftsperson en Codurance, llevo casi 2 años aquí, y llevo aproximadamente 13, 14 años por ahí trabajando en este mundillo del software. Algunas cosas que sé, ingeniería de software, diseño, XP y cosillas de ese estilo. La cuenta de Twitter creo que ya se las dejo en un ratito por si me quieren seguir. Pero bueno, vamos. Entonces, la charla consta primero, de un rompehielos. Empezamos rompiendo el hielo. No así, por favor. Sino es que así me gustaría romper el hielo un momentito. Si se fijan en esta función es el típico chiste que a veces se hace de cómo es el código que generaría una inteligencia artificial. De hecho, cuando me enviaron esto, el chiste era que esto era código generado por GitHub Copilot. Y no es muy distinto quizás del código que podría generar cualquier persona que está empezando quizás programación, y donde quizás la generalización no es tan obvia. Pero bueno, quizás con suficientes datos de entrenamiento, con suficientes repositorios públicos, puede ser que Copilot sea una opción y que nos quite trabajo, pero por ahora creo que vamos bien. Pero bueno, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con código como el anterior? Si bien era un chiste, es código que de verdad a veces aparece por ahí. Suena como una broma, pero en realidad es el tipo de código que los practicantes de TDD enfrentan varias veces, especialmente aquellos que recién empiezan su viaje en el mundillo de TDD. Pero antes de ir más en profundidad en el caso, vamos a hacer un pequeño refresco de cómo funciona el flujo o el ciclo de TDD. Empecemos con lo obvio. Las 3 reglas de TDD, que seguramente varios ya las conocen, y quienes no, bueno, este es el refresher esta es la nivelación. El típico ciclo es red, green, refactor, en el cual en rojo se escribe una prueba que falle, en verde se hace pasar la prueba, y en refactor se mejora la calidad del código. Las 3 reglas de TDD incluyen que no puedes escribir ningún código de producción a menos que sea para hacer pasar un test fallido, que es lo que teníamos aquí en red. No puedes escribir más código para una prueba unitaria a menos que sea para hacerla fallar. Un fallo de compilación es un fallo. Eso también es escribir el test. Luego, no puedes escribir más código de producción excepto el suficiente
para hacer pasar aquel test fallido. Y esto suena a que nos movimos entre red y green, y no hay ninguna mención al refactor. Bueno, cuando estamos empezando en TDD, se recomienda que la refactorización o el refactor ocurra cuando vemos por tercera vez un bloque duplicado. ¿Ok? Entonces, eso es típicamente el flujo que vamos a seguir y es lo que vamos a hacer en la primera demo. Esta charla consta de 3 demos y, por cierto, si tienen preguntas, no duden ahí en escribirlas y bueno, y Javi en algún momento tú, Javi, me interrumpes cuando hay alguna pregunta que sea relevante, que tú veas que está... ¿Sí? Sin duda, sin duda. Perfecto. Ok, bueno, con este pequeño recordatorio, nos vamos a un viejo conocido, un sospechoso de siempre, el FISBAS. Para mayor referencia pueden encontrar aquí igual una versión de FISBAS, una especificación, e incluso me parece que un screencast, así que eso debería estar bueno. Pero bueno, déjame cambiar entonces ahora a la pantallita de aquí. ¿Todos conocen el FISBAS? Asumiré que sí, pero bueno, en cualquier caso, el último refresco es que el FISBAS consta de escribir una función que tome números, bueno, en este caso del 1 al 100, puede ser números X, pero, bueno, y que los imprima como un string, pero para los múltiplos de 3 que imprima FIS y para los múltiplos de 5 que imprima BAS, para los múltiplos de ambos que imprima FISBAS. ¿Ok? Entonces, o que retorne más que imprima. Entonces, en un ciclo clásico de TDD, como dijimos, basta con que escribamos primero una prueba fallida. Y un fallo de compilación es considerado una prueba fallida. Es decir, estamos en el ciclo rojo. ¿Qué voy a decir? Que para una función FISBAS de 1, voy a agrandar un poquito la letra, para una función FISBAS de 1, esperamos el string 1. ¿Ok? Esto está fallando, lo tenemos súper claro porque de hecho, ni siquiera compila. Esto está en TypeScript, por cierto. Sé que este es el Java User Group y yo soy un desarrollador Java, pero lo hice en TypeScript porque soy un traidor. Perdón. Y además porque cuando hice esta charla en inglés también estaba en TypeScript, entonces me pareció no necesario tener que traducir el ejemplo. Porque creo que es lo suficientemente entendible en cualquier lenguaje en realidad. Bueno, entonces, siguiendo el flujo clásico de TDD, estamos en rojo. Tratemos de hacer pasar esto. Entonces voy a hacer checkout de esta versión, de esta revisión para ver en qué estamos. Ok, lo que hice aquí fue hacer que esto compilara de alguna manera. Entonces, bastó con simplemente crear una función llamada FISBASOF que reciba un número, y por ahora esto retorna undefined. Entonces, si yo ejecuto estas pruebas, vamos a ver que esto está fallando. Seguimos en el ciclo rojo. ¿Vale? Entonces, me voy a mover al siguiente commit para ver qué es lo que hice. Lo que hice fue escribir el mínimo código posible para hacer pasar este test. El mínimo código posible es simplemente escribir 1. Con esto, yo tengo total certeza de que esto va a pasar. ¿Cierto? Que sí, sí, pasa. Entonces ahora pasamos a verde. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Tomar una decisión. ¿Nos vamos a refactor? ¿Hay algo que refactorizar aquí? ¿De acuerdo a lo que dijimos anteriormente en las slides? No, no hay repetición, no hay nada. Por lo tanto, lo siguiente que tenemos que hacer es escribir una nueva prueba fallida. Entonces, voy a escribir la prueba fallida para el número 2. Y, por supuesto, que esto va a fallar porque no hay código que soporte esto. Efectivamente. Entonces, ahora escribo el mínimo código para hacer pasar esta prueba. Que simplemente fue esto. Escribir un if. Si el número es 2, entonces retorna 2. En cualquier otro caso, retorna 1. Ok, de nuevo estamos en verde.
Decisión, ¿nos vamos a refactor? No veo duplicación, por lo tanto, sigo con una nueva prueba. Y aquí viene una decisión que más adelante también vamos a ver cuál es el peso que tiene esta decisión. ¿Dónde nos movemos? Estamos en el número 2 y dijimos que queremos que se imprima siempre el número como un string y que para los casos de múltiplos de 3, múltiplos de 5 y múltiplos de ambos se imprima o se retorne algo. ¿Quiero seguir por ahí o quiero seguir por otro lado? En este caso, yo tomé la decisión de seguir por el caso 4, porque digamos que esto se traduce en que estoy siguiendo una misma dimensión. Estoy resolviendo la dimensión del retorno de strings tal cual como sin ninguna variación en realidad. Entonces, escribo el número 4, bueno, y de hecho aquí escribí la prueba y escribí tengo el código, mínimo código para hacer pasar esta prueba, y ya se empieza a ver un poquito parecido al código que les mostré al principio. Mucho if, pero cuando nos enseña TDD, se insiste mucho en que tenemos que escribir el mínimo código posible que haga pasar esta prueba. Entonces, si bien nuestro FISBAS funciona, en este momento este FISBAS solamente funciona para los casos 1, 2 y 4. Nada más. Pero bueno, ¿tenemos algo de duplicación? Sí. ¿Podemos empezar a refactorizar algo? Sí. Esto se transforma en esto, se ve un poquito más inteligente, pero ahora me puedo mover. De hecho, déjame ejecutar los tests nuevamente. Cambié de teclado hace poco, así es que todavía tengo problemas con los shortcuts y por esa razón no estoy haciendo todo con el ratón. Así que mil disculpas, pero todavía no me puedo acostumbrar a este teclado. Bueno, entonces, nuevamente pasamos de verde a refactor y ahora tenemos que escribir el siguiente caso. El siguiente caso va a ser para el número 3, porque creo que esto ya está lo suficientemente generalizado como para poder pasar a la siguiente dimensión. Y tengan en cuenta esta palabra, dimensión, porque la vamos a usar posteriormente. Entonces, aquí vamos a empezar a trabajar los casos en los cuales se debe imprimir fees para los múltiplos de 3. Voy a empezar con esto y les voy a ahorrar un poquito de tiempo para ver más o menos cómo va luciendo el código. Si se fijan, el código está sospechosamente luciendo igual que el anterior. Entonces, el último caso, voy a ir con el caso 9 para decir que completamos la dimensión. Para todos estos casos 3, 6, 9, entonces retorna fees. Ok, bueno, generalicemos un poquito, refactoricemos y hagamos un código que luzca un poquito más inteligente. Y aquí tenemos, bueno, era módulo de 3. En estricto rigor, se los dije desde un inicio, que era números divisibles o múltiplos de 3. Pero suponiendo que no les hubiese dicho eso, esto hubiese sido una inferencia de los casos de prueba y del código que estábamos escribiendo. Entonces, les ahorro un poquito más de tiempo aquí y nos vamos a ir a la siguiente dimensión, que es la 5. Entonces, un momento. También escribí los códigos, ahora estoy agrupando los casos 5 en su propio descriptor de pruebas aquí. Estoy diciendo que para el FISBAS de 5 y el FISBAS de 10 debería esperar bus. Y nuevamente el código sigue apareciendo bastante sospechosamente parecido al anterior. Me voy a saltar otro par de casos para llegar ya casi a la resolución final. Bueno, aquí estamos escribiendo los casos. Bueno, ya sabemos que módulo de 5 y módulo de 3 debe retornar eso. Y me voy a ir al último caso aquí. Por cierto, que voy a compartir este repositorio para que ustedes puedan ver paso por paso cómo fue la evolución del código. Aquí yo iba comiteando en cada cada red, cada green y cada refactor. Solo para que quede evidencia de cómo evolucionó esto.
Y bueno, finalmente, nuevamente tenemos los sospechosos if de siempre. Aplicamos la regla de 3 para poder refactorizar. Hacemos esto, quizás, y hacemos una última refactorización para mejorar la lectura del código. Hacemos una más para mejorar un poquito la lectura del código. Esto es, bueno, este último refactor lo hice porque bueno, en algún momento dado, cuando tuve que enseñar TDD, me di cuenta que hay algunas personas que no conocen el operador módulo, por cualquier motivo, en realidad. Y no está mal, es un operador súper matemático, no todo el mundo lo conoce. Entonces, quizás para ser un poco más explícito, extraje esto en una función que dice explícitamente si es múltiplo de 3 o múltiplo de 5. Y luego, bueno, tenemos aquí una que es, potencialmente podríamos extraer una más que sea múltiplo de ambos. Pero ya, lo vamos a dejar así. El FizzBuzz es súper sencillo. No hay mucho más que agregar al respecto. Voy a cambiar de pantalla un momento. Entonces, bueno, resumiendo este primer ejemplo. En algún momento durante la resolución del FizzBuzz, el código empezó a verse y a evolucionar como al mismo ritmo o imitando los tests. ¿Qué es lo que pasa cuando te dicen que tienes que escribir el mínimo código posible para que tu test pase? Algunas decisiones se tomaron durante la fase de refactorización, pero principalmente nos basamos en el uso de implementaciones falsas, que ya lo comento en un momento. Pero sí, se veía tonto. Aquí con muchos asteriscos porque se veía básico, de acuerdo a la traducción que me hicieron. Pero no, se veía tonto. Se veía tonto, mucho if, y quizás es algo de lo que desarrolladores más experimentados, es una queja que escucho bastante, de desarrolladores experimentados, pero que no practican TDD. Es que cuando les enseñan TDD, empiezan a ver este tipo de códigos que lo ven como una pérdida de tiempo, diríamos. Porque el código es tonto, no se generaliza lo suficiente y normalmente ellos ya tendrían una solución más o menos prevista en su cabeza. Entonces, el ejercicio del FizzBuzz se plantea como algo que es tan básico que te cuesta poder aplicar los baby steps, que es lo que vamos a ver ahora. Voy a introducir primero, ahora vamos a introducir la Transformation Priority Premise, que por cierto no tengo idea cómo traducirla, no sé si merece una traducción, pero aquí les comento lo que les dije hace un momento. En el primer ejercicio de FizzBuzz, usamos principalmente implementaciones falsas, que fue hardcodear, retornar exactamente el valor que se necesita para hacer pasar el test. Y bueno, y lo siguiente fue triangular con el siguiente test. Eso es cuando queremos generalizar el comportamiento, pero no estamos seguros cómo lograrlo. Aquí es cuando nosotros tomamos la decisión de completar una dimensión en lugar de otra. El hecho de completar o seguir o comprometerse con una dimensión puede hacer que encontremos patrones antes de tiempo y eso nos puede ayudar a generalizar antes. Y bueno, el número 2 que me lo salté es la implementación obvia, que esto es cuando estamos seguros del código que vamos a escribir y es lo que los practicantes de TDD van a usar mayoritariamente. Pero aquí vamos a obviar esta implementación obvia un momento. Como dije, hasta ahora solo hemos recurrido al uso de la implementación falsa. ¿Podemos hacerlo mejor? Quizás. Vamos a intentar con otro clásico que son los números romanos. Aquí está la cata, para quienes no la conozcan. Bueno, aquí están los ejemplos, que es simplemente, bueno, no sé si necesito explicar exactamente el sistema numeral romano, pero lo que vamos a hacer es un transformador de entero a romano. Por lo tanto, este solamente podría transformar hasta el número 3999.
Javi, veo como 11 comentarios. No, no veo ninguno, no sé si hay alguna consulta en este momento. De momento no ha habido una pregunta sobre qué framework se está usando. Ha respondido Jesús, que era Jest, y Ah, ninguna vale, más. sí. Vale. Sí, bueno, esto es totalmente independiente. Por cierto, traté de hacer esta demo lo más agnóstica posible. Puedes lograrlo con cualquier framework, cualquier lenguaje. Da realmente lo mismo. Aquí lo que importa es que podamos resolver el problema. Bueno, me voy a la demo ahora de números romanos. Un momentito que se me perdió esto. Ok. Entonces vamos a empezar. Un momentito aquí, tengo un problema con él. Y vamos. Ok. Voy a cerrar esto. Y por ahora voy a partir con la clásica etapa roja de TDD con un supuesto. ¿Ok? El Roman Converter de 0 debe retornarme vacío. ¿Por qué de 0 y no empecé inmediatamente con el 1? Les podría decir que es para cubrir justamente el caso vacío. Como lo llama Uncle Bob habla del caso más degenerado. No sé si esa es la traducción correcta, pero Uncle Bob habla trata de partir por ese mínimo caso antes de empezar con los casos que sean más obvios. Pero bueno, esto está en rojo, no está compilando, así que voy a arreglar los problemas de compilación. Simplemente generando una función que se llama Roman Converter, que recibe un número y por ahora retorna Javi, undefined. una pregunta, ¿Sí? si te parece. Preguntan ¿Sí? que ¿por qué no empezaste por el Happy Path de Yabrena? ¿Por qué no empecé por el Happy Path? ¿Te refieres ahora al Roman Converter o al Fizzbass? Ahora Roman Converter, ¿cierto? ¿Por qué no empecé por el Happy Path? Supongo, Vale. supongo. Yo voy a suponer también, mira, te soy súper honesto, este ejercicio lo he hecho por lo menos unas 40 veces, porque he tenido que enseñarlo muchas veces, y yo también me preguntaba lo mismo, ¿por qué no empezamos por el Happy Path? Vas a ver en un momento, hay una de las generalizaciones que te va a hacer que el código luzca un poquito más elegante, pero solo por el hecho de que partimos por este caso negativo en lugar de Happy Path. Hay otra referencia que les puedo dar. Hay no recuerdo en este momento el señor que lo planteó, pero yo sí hice una charla sobre esto, que se llama TDD guiado por zombies, que es básicamente, es un acrónimo donde la Z se refiere al caso 0, que sería el caso mínimo. Luego la O, el caso 1, que sería como el inicio del Happy Path. La M, que quiere decir many, eso ya es cuando empezamos a generalizar un poquito más. Y después la B, I, E, eran para, creo que casos bordes, creo que eran cláusulas de guarda y no recuerdo cuáles eran las otras en este momento. Esta fue una charla que di hace bastante tiempo, pero es básicamente concentrarse en una dimensión. En este momento la primera dimensión en la que me puedo concentrar es la dimensión 0, donde ¿qué pasa si yo le paso un input inválido? Por cierto que no estoy trabajando aquí con negativos ni nada, solamente me voy a preocupar de cubrir el caso 0. Bueno, como dije, esto ya está compilando, pero todavía falla. Yo puedo ejecutar aquí los test solamente para demostrar, perdón, estoy ejecutando el test incorrecto. Solamente para demostrar que esto está fallando. Y vuelvo a mi historial para poder hacer pasar esto con el mínimo código necesario, que es simplemente retornar un string vacío. Nada nuevo. Me voy al siguiente caso, que es el caso 1.
donde yo espero que si le paso el entero 1, entonces que me retorne una i. En estos momentos esto está fallando porque no tengo código que lo cubra, así es que voy a escribir el mínimo código posible para hacerlo pasar. Y nuevamente esto ya se empieza a ver como se veía el feedback. ¿Ok? Entonces, solo para demostrarlo, ahí están, los dos test pasaron. Y aquí tengo que tomar una decisión. Yo les comenté sobre las dimensiones. ¿Con qué dimensión debiera comprometerme en este momento? ¿Puedo seguir con la dimensión de los símbolos i e ir por el 1, 2 y 3? ¿O puedo irme por la dimensión quizás de los símbolos base e irme con la i, con la v y con la x y así sucesivamente? En este caso, voy a decidir irme por la dimensión de los símbolos bases. Entonces, para ello, escribo una nueva prueba donde espero que la transformación de 5 me dé una v, no tengo código que lo cubra, y voy a escribir el mínimo código para que lo haga. Y bueno, pasará lo mismo con el caso 10 y con la implementación del caso 10. En un momento, llegamos aquí a un código que luce muy similar a lo que ya vimos con el feedback. Tenemos duplicación. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Tengo opciones de refactorizar? Yo lo que veo aquí es probablemente un cambio a un switch, quizás. De un switch podemos pasar quizás a una estructura de tipo diccionario, pero fuera de eso no hay mucho más que generalizar en este momento. El algoritmo funciona perfecto para los símbolos, o sea, para los números 1, 5 y 10, pero no sirve para nada para los números 2, 3, 4, 6 y así sucesivamente. Entonces, estamos ya cubriendo bastantes otros, estamos yéndolo por una dimensión en la cual no podemos generalizar mucho más. Creo que tomamos una decisión incorrecta. Entonces, volvamos bueno, aquí está el refactor que les comentaba, que era un switch y probablemente transformarlo en un diccionario en ese momento. Entonces, un momento. Bueno, aquí escribo un caso más, que es el número 2, pero el caso número 2 no veo que me lleve a alguna solución que sea lo suficientemente genérica. Habría mucho código que escribir y seguramente voy a partir nuevamente con un if y voy a tener que empezar a desarmar este código. Así es que, bueno, tomamos una mala decisión, partimos de cero. Una recomendación para cuando están haciendo TDD y sobre todo cuando lo están practicando, usen tomen en cuenta el sistema de control de versiones que están usando, comiteen frecuentemente y si cometen un error, vuelvan atrás, borren todo, vuelvan atrás, no pasa nada, no, empecemos de nuevo y usemos el historial como fuente de la verdad. Bueno, vamos a empezar de nuevo, entonces, porque no quedé conforme con esto. Bueno, me voy al caso 0, ya sabemos cómo implementarlo. Me voy a ir al caso... Un momento, creo que aquí pasó algo. ¿Y por qué quiso comitear esto? Perdón. Estos son los problemas de ir en vivo. Un momento. Voy a hacer un... Vale. Perdón, spoilers. ¿Dónde estábamos? En el feedback. Estamos... Ok, en y nos íbamos a ir por aquí. Ok. Bueno. Estábamos aquí. Ya vimos el caso 0, vimos el caso 1. Bueno, ahora decido irme por la dimensión de la letra I. Entonces me voy por el caso 2. Y el caso 2, curiosamente, me permite, como que, bueno, empieza a lucir igual que el código típico de if, este número entonces retorna algo,
pero parece que se puede hacer alguna otra cosita por aquí. Se ve que hay algún tipo de duplicación más allá de los if. Esto ya se puede mejorar. De hecho, a la pregunta que hizo, ¿cómo se llama la persona? A la pregunta que hizo ella, si esto yo lo refactorizara y lo moviera a no sé, a un array, perfectamente podría retornar el array swap number y retornar el símbolo. Y con eso ya tendría un one-liner que sería genial. Pero, ¿podemos hacerlo mejor? Sí. De hecho, podemos hacerlo bastante mejor. Un momento. Y vuelvo a la presentación nuevamente. Entonces, durante la resolución inicial, el código empezó a verse similar a los tests nuevamente. Cada cosa que hacíamos en el test se reflejaba en un if en el código de producción. Podemos decir que el código de producción solo imitó lo que los tests estaban probando y nada más. De hecho, el código lucía tan específico como los tests. Eso significa que nuestra solución no es lo suficientemente genérica para cubrir todos los casos. ¿Deberíamos escribir 3.999 casos de prueba y código similar para llegar al código de la primera slide? No, no deberíamos hacer eso. Debiésemos haber generalizado bastante antes. Entonces ahora voy a llevar por un viaje mágico con evoluciones, transformaciones, como les llama Uncle Bob, que harán que el código se vea más genérico desde el inicio. Ahora el código obvio va a ser un poco diferente. La solución incluso se va a ver como una versión bastante decente y hasta con buena performance. Es que vamos a ver la demo número 2 de Roman numerals. Me cambio para aquí nuevamente y... Un momento. Vale, ok. Volvimos atrás. Lo único que hice en este caso fue hacer skip de algunos tests. Y volví a escribir lo mismo. Vale, if number igual 1, entonces retorna una i. Hasta aquí, nada distinto. Pero ahora, en este caso, voy a hacer algo un poquito más osado. Como yo sé que el Roman Converter de 0 es vacío, y esta es una de las razones por las cuales y quise implementar el caso vacío. Como sé que el Roman Converter de 0 es vacío, entonces puedo decir con toda seguridad que el Roman Converter de 1 es i más el Roman Converter de 0, que es vacío. Y si yo ejecuto estas pruebas, vamos a ver que el caso 0 y el caso 1 van a seguir pasando. ¿Ok? Entonces, ahora con este refactor súper osado que hice, me puedo ir al caso 2. En el caso 2, bueno, todavía no tenemos código que cubra esto. Lo puedo demostrar ejecutando el test. Y vemos que efectivamente está fallando. Está fallando porque esperaba un 2 y en realidad está recibiendo un vacío. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Voy a aplicar aquí una transformación que es mínima. De hecho, creo que les puedo mostrar el diff. Esta es la diferencia que hay entre el commit anterior y el commit actual. Cambié el símbolo de comparador de iguales a mayor o igual, y ahora el Roman Converter no es solamente de 0, sino que es del número que recibí menos 1. Con esos dos cambios, yo ya puedo decir que esto va a pasar, y no solo eso. Si yo ahora descomento el caso o dejo de saltarme el test número 3, también va a pasar inmediatamente, sin tener que haber... De hecho, acabo de violar una de las reglas básicas de TDD. No escribas, solo escribe un test, un test fallido, y luego escribe código de producción suficiente para hacer pasar ese test únicamente. Pero aquí escribí un test
que ya pasa automáticamente. Eso quiere decir que mi código ya es lo suficientemente genérico para cubrir estos casos. Vaya, vaya. Entonces, si ahora me paso al caso número 4, el caso número 4 es bastante raro. Mira, voy a ver ahora, voy a ejecutar nuevamente los tests para ver el tipo de fallo que tenemos. Y en verdad, bueno, aquí está el fallo, dice que esperaba un IV, pero en realidad recibió 4 I. Dentro de todo, tampoco está tan mal el algoritmo. O sea, es una generalización que incluso puede concatenar múltiples Is de manera indefinida. Creo que no está tan mal. Pero bueno, vamos a aplicar el mejor código posible para poder hacer pasar esta prueba. Nada que hacer. El if de siempre, el maldito sospechoso de siempre, if, y no hay mucho que hacer al respecto. ¿Ok? Pero bueno, nuevamente voy a aplicar una transformación o un cambio osado, en el cual vuelvo a aplicar lo mismo que hice con el número 1. Ya sé que para el número 4 debo retornar IV más el Roman Converter de 0, que es vacío. Entonces con esto ya está pasando, de hecho sigo en verde, estoy refactorizando, y voy a hacer una refactorización más, que es, en lugar de simplemente pasarle el 0, voy a decir que es number menos 4, que equivale, que es el mismo símbolo que tengo acá. Entonces, si se fijan, ya empieza a haber algún tipo de patrón por aquí, donde tengo un comparador con un número, luego ese mismo número aparece acá, tengo un comparador con un número, y ese mismo número aparece aquí. Y estas pruebas siguen pasando. Y mi convertidor de romanos, hasta ahora convierte súper bien los números del 1 al 4. No sirve para nada más. Pero creo que van en buen camino. Entonces me escribo el siguiente test, les voy a ahorrar un poquito de tiempo aquí para la implementación del número 5. El test del número 5 es más o menos lo mismo que se hizo con el número 4. Entre este cambio, bueno, entre el commit anterior y hice un pequeño cambio aquí, cambié el comparador de triple equals a mayor igual. Pero el número 5 es exactamente lo mismo. Si el número es mayor o igual a 5, entonces retorna el símbolo, su símbolo, y el Roman Converter del número menos 5. Esto pasa, y aquí ya evidentemente hay duplicación, y podemos atacarlo con la regla de 3. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues veamos. Lo primero que hice fue extraer los símbolos a un arreglo, a un array. Con esto, lamentablemente, el algoritmo ya no se ve o el patrón ya no se ve tan evidente como estaba anteriormente. Porque me empieza a meter aquí unos símbolos 3, bueno, símbolo de 3, de 2 y de 1. Y eso ya no me parece tan evidente como se veía en el paso anterior. Entonces, vamos a hacer un cambio más aquí. Y en lugar de array, voy a pasar a un diccionario. Un diccionario donde la key es el número y el valor es el símbolo que me va a retornar. Con esto ya el patrón nuevamente emerge. Tenemos aquí el 5 que aparece 3 veces, el 4 aparece 3 veces, el 1 aparece 3 veces. El patrón es evidente y ya podemos refactorizar nuevamente a algo más bonito. ¿De qué consta esta refactorización? Simplemente hacer un getKey, que esto, bueno, algunos lenguajes ya proveen esto. En Java, ustedes que son del Java User Group, el treeset de Java ya provee una función que se llama floorKey, que va a hacer, spoilers, va a hacer lo que hace esta función. Bueno, en este caso la función solamente va a determinar que si le paso el número, y el número es mayor o igual que 5, retornará 5, si es mayor o igual que 4, retornará 4, y si es mayor o igual que 1,
retornará 1. Con eso, retorno la key, la uso y tengo ya, digamos que un one-liner. Tengo algo aquí que se ve súper conciso. Simplemente voy a retornar siempre el símbolo que le corresponda a la key que obtuve, más el Roman Converter del número menos la key que obtuve, que es lo mismo, es el mismo código que teníamos anteriormente. A ver si puedo hacer una comparación aquí. Bueno, originalmente ven que hay un symbols con algún índice y se llama Roman Converters del número menos el índice. Está aquí. Symbols del índice o de la key más Roman Converter del número menos la key. Javier, una pregunta. Estás ¿sí? señalando texto, pero yo no estoy viendo nada. No sé si hay un pop-up o algo parecido. Si no lo había, mil disculpas, déjame... Sí, estaba señalando texto, un momento. Esto es el desktop 1. ¿Ahora sí? A ver. ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí, gracias. Ahora Antes no se ha visto, pero no era tan evidente. Creo que ahora, o yo no lo he notado tanto, ¿vale? Evidente. Perdón no, está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pero aquí está, bueno, esto es lo que quería comentarles. Entonces, se retorna el symbols de alguna key más el Roman Converter de un número menos una key, que es en realidad lo que tenemos aquí. Entonces, con esto ya tenemos una generalización más o menos interesante. Entonces, me voy a pasar al siguiente paso, donde, bueno, seguimos mejorando el código. Aquí hice un filter simplemente, que es lo que les decía que en Java, en TreeSet, hay un getFloorKey, que es más o menos lo mismo. Es exactamente eso lo que hice aquí. La función getKey se transformó en dame la mínima key posible para este número. Y esto es lo que me entrega el primer resultado, y con eso los tests siguen pasando. Y tengo todo este código, todas estas refactorizaciones, solo para estos cinco casos. Pero vamos, ¿qué más se puede hacer? Voy a refactorizar un poquito mis tests para que se vean un poquito más ordenados. Aquí estoy usando un test parametrizados, que todos los lenguajes o la mayoría de los lenguajes debieran proveer de algún mecanismo para hacer distintos test cases de un mismo test. En este caso, Jest provee esto con un iterador, it.each, y le pasas un array con todos los casos. Es lo que hice, y aquí hemos reducido un poquito la duplicación. Traten su código de pruebas como ciudadano de primera clase. Si hay duplicación en el código de pruebas, refactoricen también. No es solamente lo de la regla de 3, no es solamente para el código de producción, también para el código de pruebas. Sé que estoy consciente del tiempo, me voy a pasar al siguiente caso. Agregué de manera muy osada los casos 6, 7 y 8. Y no he agregado ningún código extra a mi solución. Creo que lo único que hice en algún momento fue, déjame volver un momento, que parece que me salté algo. Ok, sí, la función, bueno, algo que no comenté, que esto es una limitación del lenguaje solamente, que en TypeScript o en JavaScript, cuando haces object.keys, te las entrega por defecto ordenadas. Entonces hubo que reversarlas para que este método pudiese funcionar. Pero seguramente en el lenguaje que elijan, o probablemente en Java, no debiera pasar eso, sobre todo si usan el TreeSet. Pero ya, entonces me voy ahora de vuelta a donde estaba, que eran los casos 6, 7 y 8, y sin escribir ninguna otra línea de código, voy a ejecutar, y vamos a ver que
nuevamente estoy pasando todos los casos. De hecho, este código es lo suficientemente genérico como para cubrir los casos del 0 al 8. Entonces, escribí tres pruebas nuevas, no rompí nada, por lo tanto estoy nuevamente violando el ciclo de TDD, pero bueno, mi código es genérico, o lo suficientemente genérico, excepto para el caso 9. En el caso 9, realmente esto falla miserablemente. Pero ¿qué podemos hacer para que pase este test? Basta con agregar un nuevo símbolo aquí a nuestro diccionario y el caso 9 pasa. Pero yo sé que el caso 10 no va a pasar. De hecho, hasta el 9 solamente estamos soportando. Si lo hago para el caso 10, me voy a mover un momentito al siguiente commit. Con esto, con este nuevo símbolo, nos basta para hacer pasar todos los casos del 0 al 10. Pero, sorpresa, que este código también ya es lo suficientemente genérico para cubrir los casos hasta el 19, si no mal recuerdo. ¿Dónde estamos? De hecho, me puedo quedar aquí y puedo escribir aquí, escribir unos cuantos casos. Esto ya estoy codificando en vivo. Vamos a escribir el 12, creo que voy a escribir el 14, el 17 y el 19. Voy a ejecutar estos nuevos casos y todos deberían estar en verde. Y así fue. Vamos a ver con el caso del 20. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a pasar o no va a pasar? ¿No pasa? Veamos. Vaya sorpresa. También pasa para el 20. Voy a probar para el 30, a ver qué pasa. También funciona. De hecho, como última prueba, voy a probar para el 39. Estoy segurísimo que va a pasar. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Yo escribí algo mal? Efectivamente, yo escribí algo mal. Dije 39. Ahí sí. Ahora sí, pasa. Pero es imposible que para el 40 funcione. Imposible. Voy a corroborarlo ahora mismo. Y por supuesto que no podía ser tan bueno el algoritmo. No funciona para el 40. Pero igual fue un algoritmo que cubrió los casos del 1 al 39 con bastante poco código, se generalizó súper rápido. Ahora, ¿cuál es el mínimo código que yo podría escribir para hacer pasar este caso? Spoilers, es solamente agregar un nuevo valor aquí en el diccionario. Y con solo hacer esto, de hecho, el algoritmo ya es capaz de incluso soportar hasta el número 49, pero no para el 50. Pero ya ven hacia dónde va evolucionando el algoritmo. Es como que cada test que voy agregando, o cada símbolo que voy agregando, agrega mayor cobertura de casos. Si yo agrego aquí si nos vamos al 50, si escribo el 50 aquí, esto por supuesto que va a fallar, voy a escribir el nuevo símbolo en mi diccionario. Y ahora con el código que tenemos aquí, puedo cubrir de los casos desde el 0 hasta el 89, si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que es hasta el 89. Entonces esto es L, X, X, X y X.
89. Y sí, lo cubre. Y si me voy al 90, el 90 no va a pasar, pero después si escribo el key para el 90, voy a poder resolverlo. Después si escribo el 100, ahí voy a cubrir hasta los casos, hasta el 399 y así. Entonces ya no vale la pena seguir iterando. El código es demasiado genérico ya en estos momentos. Entonces vuelvo a la presentación. Les presento la Transformation Priority Premise, tal cual como la propuso Robert Martin. Las transformaciones son realmente evoluciones del código que van desde un origen, en este caso, por ejemplo, de 0 a algo, a nulo, por ejemplo, la representación de nulo que tenga tu lenguaje. Por ejemplo, aquí vamos de no código a algún código que emplee nulo. ¿Recuerdan el retornar undefined en cuanto... cuando arreglamos los errores de compilación? Vale, esa es una transformación. Después pasar de nulo a constante, que es la fake implementation, la implementación falsa, esa es una de las transformaciones también. Pasar de una constante a una constante plus quiere decir, bueno, quizás retornar a una constante más compleja. Aquí perfectamente hay algunas versiones de este algoritmo o usando TPP, donde se empieza a concatenar empiezan a concatenar los símbolos. Como, bueno, típicamente, aquí lo que hice fue una mezcla entre constante y recursión. Ya les digo cómo pase para allá. También podemos pasar de constante a escalar, que es pasarlo a una variable o a un argumento, que fue lo que hice en algunos momentos del código. Pasar de statement a statements, agregando más líneas de código no condicional. Y aquí es donde recién aparece lo que nos enseñan al aprender TDD por primera vez. Pasar de un no condicional a un if, para poder dividir o hacer un split del camino de ejecución. Y esto aparece en el listado 1, 2, 3, 4, 5, en el número 6. Esta lista que les estoy mostrando acá es una lista que Robert Martin propone, en la cual nosotros cada vez que queremos escribir código de producción, tenemos que pensar en cuál es el test que nos va a permitir escribir la menor transformación posible, o la transformación que esté más arriba en la lista. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Robert Martin siempre propone que tengamos que comprometernos con una dimensión, porque tenemos que ver que la dimensión que nosotros tomamos para seguir testeando es la que nos va a permitir escribir las menores transformaciones posibles. Ahora, en algún momento nos vamos a ver enfrentados a una decisión de qué transformación debo implementar, qué transformación debo aplicar. Y estas son algunos de los branches que se abren, por ejemplo, pasar de una constante a un escalar, que es una variable. De una variable podríamos pasar a un array y saltarnos el if. De hecho, claro, hay algún refactor de otra versión de los números romanos permite trabajar solamente con arreglos hasta cierto punto. Después dice pasar de un arreglo a un container. Container es un mapa, una lista, un diccionario, que fue el paso que hice en mi código desde array a diccionario, de array a contenedor. Después acá tenemos otro que viene desde más arriba. De statement, podemos pasar a statements, o de statement podemos pasar a recursión, que fue la decisión que tomé muy al inicio del código cuando pasé desde el número 1 al número 1 más la recursión de 0. Después tenemos, esta también viene desde más arriba, cuando pasamos de un incondicional a un if, luego de un if podemos pasar a un while. El while es una generalización de un if. Y luego ya estas dos, que sobre todo si quieren escribir un código que sea más, digamos, funcional, ojalá no tener que recurrir nunca a esta, que es la de
la de asignación de variables, porque es la que cambia estado. Obviamente, quienes trabajamos con orientación a objetos, no nos importa esto, nos gusta cambiar el estado, lo adoramos, pero bueno, déjame volver a la slide anterior. Bueno, esta es la lista y nosotros lo que tenemos que priorizar es ojalá aplicar una transformación que esté más arriba en esta lista de prioridades. Entonces, esa es la pista que tenemos para saber cuál es el siguiente test que vamos a escribir. El siguiente test que vamos a escribir es el que nos permita hacer el menor cambio posible, pero que al mismo tiempo nos permita generalizar. Entonces, ahora la implementación obvia se ve bastante como las transformaciones presentadas. La implementación que les mostré hace un rato de Roman numerals. Si ven el historial, en el historial, no sé si estaba prestando atención a esa parte, pero estaba escrito cuál es la transformación que estaba aplicando, por qué razón, etc. Fue eso. Lo que es más interesante aún es que, aunque el orden es importante, lo que les decía recién, te puedes ver enfrentado a una decisión en la que debes decidir a qué rama moverte, que fue, diría yo, el punto fundamental, y de hecho hay una diferencia, una de las diferencias fundamentales entre esta versión y la versión que usa IFS, que también está en el blog de Codurance, que la voy a poner ahí en los recursos al final. Nuestra solución, la rama seleccionada, que fue primero recursión y luego contenedor, definió la simplicidad completa del algoritmo. Creo que esta es una de las versiones, una de las resoluciones más sencillas que he podido lograr de Roman numerals. Incluso puede ser más sencilla con tree-set en Java, de verdad. Y nada, bueno, así se ve el código. Esto se ve bastante mejor que lo que teníamos al inicio. Si en algún momento Copilot puede llegar a generar una solución de este estilo, yo creo que ahí estamos jodidos. Ahí ya perdimos nuestros trabajos y, no sé, nos vamos al campo, qué sé yo. Pero mientras tanto, mientras eso no suceda, mientras una inteligencia artificial no pueda tomar ese tipo de decisiones que tomamos aquí, tenemos nuestros trabajos asegurados, señores, señoritas. Y nada, muchas gracias por su atención. Aquí tienen algunos recursos, unas fotitos si quieren tomar. El artículo original de Uncle Bob, donde él presenta la Transformation Priority Premise. Una demo de Uncle Bob, donde él trabaja con el Bowling Kata. El código para esta presentación, el código que hice, que está aquí en mi repositorio personal de Codurance. Y además el blog que les comentaba, que es un blog post del 2015 que hizo Pedro Santos, donde él aplica la Transformation Priority Premise, pero en otro orden, tomando la decisión de irse por el lado de los ifs y whiles. La solución se ve distinta. Yo creo que la mía es mejor. Eso es. Y bueno, para este y otras catas más pueden también buscar aquí en el sitio de Catalyst de Codurance, donde pueden encontrar varios recursos, donde pueden practicar, pueden ver screencasts de Sandro Mancuso y de otros varios que están ahí resolviendo los problemas paso por paso y explican su forma de pensar. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy chula la charla. Y si os parece, abrimos un turno de preguntas. Cualquiera que tenga una pregunta, pues que hable ahora. O si no quiere hablar, pues por el chat y la leo yo. Mira quién tenemos aquí a Pablo. Yo estoy viendo aquí a Pablito Díaz. Hay grandes personas por aquí, Pablo Díaz y Mateus también está por acá. Pero Mateus tiene una pregunta, a ver. ¿Qué dice Mateus? ¿No? No sé si está escribiendo. Si no, abre el micrófono, Mateus, y habla.
Mateus dice... ¿Cuál? El proceso. Sí, el proceso de aprendizaje para llevar a este resultado. Mira, fueron 6 meses de hacer este ejercicio todas las semanas. A ver cuántos eran. Imagínense por estar 6 meses enseñando TDD a 3 grupos distintos, 3 veces a la semana, 3 veces a la semana por 2, o sea, 6 veces a la semana en realidad, 2 veces al día. 2 veces al día había que hacer este ejercicio con distintos grupos porque eran distintos niveles de expertise, y cada vez que íbamos resolviendo este ejercicio, los chicos que estaban aprendiendo salían con cosas más novedosas. Mis primeras implementaciones de los Roman numerals se parecen mucho al blog post que puso Pedro Santos. Pero las últimas ya se fueron por un lado más funcional. Además, conté con la ayuda de otro craftsman de Codurance, que es Mark Gray, que él es full funcional, y empezamos como él me iba a reemplazar, o él iba a tomar el mando del curso después de 6 meses de yo haber estado ahí. Empezamos a ver algunos de los ejercicios, y él me dice, oye, pero, ¿sabes qué? En esto de la Transformation Priority Premise, podríamos tomar la decisión antes y evitar el if a toda costa. Si estamos en un statement, podríamos saltar, de acuerdo a que, dado que la rama nos lo permite, saltar a la recursión y con eso simplificar el código aún más. Pero para eso era necesario también cubrir el caso que nos permitiera salir de la recursión, que era el caso 0. Sin el caso 0, este código no hubiese sido posible. Mi recomendación, bueno, en estos momentos para mí esto es, digamos, lo natural, y trabajar en TDD me es relativamente natural porque lo practiqué mucho, practicaba todos los días gracias al hecho de tener que enseñarlo, pero también en nuestro día a día lo vamos practicando, lo vamos aplicando. Entonces, si están aprendiendo, sigan practicando hasta que esto se transforme en una especie de acto reflejo. Cuando ya logren ver, no sé, cuando tengan que generar una prueba y se den cuenta que quizás están saltando antes de tiempo alguna solución, cuando lleguen a esos momentos se van a dar cuenta que la práctica les ha servido, y no por nada le llaman kata a estos ejercicios, porque es lo que se hace en artes marciales. En artes marciales tú practicas una serie de movimientos todo el tiempo hasta que en algún momento se te hacen tan naturales que son casi un reflejo. Cuando ya llegas a eso, no tienes que pensar en cuál es el siguiente test, cuál es la siguiente dimensión, o cuál es la implementación obvia que debo aplicar. Ya es casi evidente. Eso puedo decir. Muy bien, pues ¿alguna pregunta más, chicos? Aquí Luis Carlos tiene una. Javi. Pero esto ya, aquí nos fuimos a una cosa más filosófica. Polémica, gracias Mateo por la polémica. Hashtag polémica. El coverage del 100% o del porcentaje que sea, en mi opinión, es solamente un subproducto de aplicar TDD, pero no debe ser el objetivo final. Si nosotros estamos haciendo TDD, imagínate que estamos en un proyecto Greenfield, donde tenemos la opción de hacer TDD al pie de la letra, y donde cada pieza, cada código de producción fue cuidadosamente puesto o obligado a aparecer por una prueba previamente escrita. En ese caso, íbamos a tener el 100% de cobertura de cualquier manera, pero no es que estemos buscando el 100% de cobertura. Ahora, en código legacy, pasa en algunos casos que se busca llegar al 100% de cobertura, pero mediante algunos tests un poquito más mentirosillos, siguiendo algunos antipatrones. De hecho,
aquí el bombo para Mateus. Mateus también trabajó, él tiene una charla sobre antipatrones de testing, que está muy interesante y ahí pueden ver algunas de las cosas a las que recurrimos para llegar a ese, por ejemplo, al 100% de cobertura, que en verdad no es necesario. Es, de nuevo, tomarlo como un subproducto de hacer TDD, pero no es el objetivo final. Perfecto. Venga, chicos, ¿alguna preguntilla? ¿Alguien se anima? Bueno, yo tengo una, pero quería esperar a que terminara todo el mundo. Muy bien. Que está relacionada un poco con lo de la cobertura, y es que cuando haces TDD de algoritmos simples, a ver, yo soy un novato del TDD, para empezar. Entonces, por eso quiero preguntar a que tenéis más experiencia. ¿Desde dónde empiezas a hacer el TDD? Porque yo, si estoy haciendo una aplicación, entiendo que lo lógico sería empezar desde donde no hay nada, que es desde lo más arriba, es decir, yo qué sé, desde integración. Sería lógico, porque si empiezas por test unitarios, ¿qué test unitarios haces? Si no, todavía no hay funcionalidad, todavía no hay nada. ¿Qué vas a probar en tu test unitario? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, entiendo la pregunta. A eso puedo responder que, bueno, primero hay, quizás se va un poquito del scope de la charla, pero hay dos grandes corrientes en testing, que una es la escuela londinense, Outside In, y la otra es la escuela de Chicago, Inside Out. Aquí lo que yo hice fue netamente Inside Out, pero cada una tiene sus propios usos. Por ejemplo, tú dijiste partir desde lo más afuera, desde por ejemplo, un test de integración. Para hacer eso, hay un montón de diseño que debe ocurrir antes de siquiera plantear esto. O sea, una de las quejas que algunos desarrolladores tenemos es que en muchas ocasiones hay mucho upfront design. Bueno, para hacer outside in, tiene que haber algo de upfront design. Tienes que acordar seguramente algunas APIs, algunos contratos que ya estarán en tu mente. Todo eso ya tiene que estar de alguna manera diseñado para que puedas hacer outside in. En el otro extremo, cuando haces inside out, eso es digamos que es un testing más bien exploratorio, no en el sentido exploratorio como lo hace un QA que navega en una aplicación, sino es que exploratorio en el sentido de que cada nuevo caso que escribes te permite llegar a un nivel de repetición en el cual puedes empezar a generalizar. Acuérdate que cuando hice el FISBA o cuando hice el Roman Numerals, yo partía desde algunos supuestos, desde casos muy concretos, pero no tenía mayor conocimiento que eso. Iba, resolvía una dimensión y cuando encontraba la duplicación, generalizaba. Normalmente ese es el flujo que va a ocurrir con un approach inside out, donde va a haber código repetido, va a haber mucha refactorización entre medio, mientras que en el outside in va a haber mucho diseño previo. Algunas refactorizaciones van a ocurrir incluso cuando estés en rojo en el outside in, pero ambos tienen casos de uso distintos. De hecho, el outside in es muy útil si cuentas también con expertos del negocio o expertos del dominio. Si no cuentas con ninguno de ellos, mejor ándate a un inside out. Es que ahí va la pregunta, no sé si la he formulado bien la pregunta. Si tú estás haciendo inside out, ¿qué caso de uso estás probando? No hay caso de uso, entonces ¿qué pruebas? ¿Me invento yo la prueba? Si no hay caso de uso, no tengo nada que probar. Pues... Bueno, puedes partir del caso cero. El caso cero, que es el caso, como decía Uncle Bob, el caso más degenerado posible. ¿Cuál es el caso más improbable que puedo probar? Cuando has empezado a hacer las pruebas ahora, tú sabías cuál era tu objetivo, hacer el algoritmo del Roman Numerals. Y los casos de uso son el 1, el 2, el 3, el 5, para que te dé un valor diferente. Cuando estás haciendo una aplicación
más grande, los casos de uso son casos de negocio, no la algoritmia interna. La algoritmia interna surge de los casos de uso, no al revés, ¿no? Sí, sino ¿qué algoritmo tienes que hacer si no sabes qué tienes que hacer? No sé si me por eso es que la escuela londinense parece tener mayor aceptación en ese sentido, porque, claro, parten de un test de aceptación. Pero te puedo decir, de hecho lamentablemente esto sí es un recurso pagado que tiene Uncle Bob en su sitio de 8light, donde hay una comparación de resolver o desarrollar una API de verdad o relativamente verdadera, usando outside in y usando inside out. Primero parte Sandro de Codurance haciendo outside in, y se ve su proceso de cómo piensa él, cómo va diseñando mientras va escribiendo alguna prueba, va acordando cosas con Uncle Bob, y después llega Uncle Bob y parte de cero, y él dice, ok, yo voy a hacer inside out y voy a ir descubriendo algunas cosas con, obviamente, algunos supuestos. Ambos enfoques diría que funcionan, pero no todos funcionan en todo momento. Eso sí te puedo decir, o sea, evidentemente puedo partir desde una prueba de aceptación, pero cuando haces outside in, llegas a un momento donde creas la prueba de aceptación o la prueba de integración, vas bajando el nivel hasta que llegas a un momento donde llegas a una prueba unitaria. Y en esa prueba unitaria, seguramente, si vienes desde lo más afuera, seguramente no vas a cubrir todos los casos que sí debería cubrir esta prueba unitaria. Entonces, ahí es donde podrías empezar a descubrir un poco. Vale. Gracias. Muy bien, si hay alguna otra pregunta. O Javi, ¿cómo te parece? Son las 7:22. Mira, hay una pregunta por aquí. ¿Se tarda más en desarrollar con esta metodología TDD? A ver si entendí bien la pregunta, si se tarda más en desarrollar en hacer TDD con TPP, ¿eso es lo que quisiste decir, Luis? ¿O solamente si se tarda más en desarrollar con TDD en general? Sí, básicamente si tarda más en desarrollarlo con esta nueva metodología, ya que tenéis que hacer más unit test. A ver, esto no es necesario, yo diría que no es algo que yo pondría o que aplicaría en producción en todo momento, pero esto sí es un ejercicio para desarrollar la memoria, la rapidez y desarrollar estos reflejos que te decía yo de poder llegar a detectar cuando esté haciendo TDD de verdad o cuando esté trabajando sobre una aplicación de producción, poder detectar cuál es mi mejor siguiente test, por dónde ir evolucionando mi código sin que se vea como una tontera como la que vimos al inicio. Entonces, yo diría que no se tarda más, pero lo que quizás se tarda más es en incorporarla, porque es también parte de un ejercicio. Eso, pero en general, o sea, si nos vamos a los casos prácticos de usar TDD en la vida diaria o en el trabajo en producción, TDD sí hace que, comillas, tardemos más, y lo pongo entre comillas, porque después eso hace también que tengamos una cobertura de pruebas, que tengamos un feedback inmediato y que sepamos y que tengamos menos retrabajo finalmente. Eso lo puedo decir yo desde mi experiencia personal, con lo que he trabajado antes de estos últimos ya casi 5 años que llevo solo con TDD. Entonces, como has dicho antes, solamente sirve para casos específicos, ¿no? O donde la complejidad sea muy elevada. No, lo que te decía, para esto de lo que presenté aquí, que es TPP, es algo que te puede servir para ejercitar tu capacidad de detección del siguiente test. Eso es básicamente esto, son tipos de ejercicios en los cuales, con los cuales puedes, en un ambiente de verdad, podrías detectar cuál es la mejor siguiente prueba o cuál es el mejor siguiente código que puedo escribir
de manera de poder generalizar lo antes posible. Pero para eso hay que practicarlo primero. Yo diría que en principio va a hacer que tardes más, pero una vez que puedas detectar, que puedas tener interiorizadas estas prácticas como un reflejo, va a hacer que te tardes menos. Vale, gracias. ¿Hay alguna pregunta más, chicos? Si no hay ninguna pregunta más, Eduardo, no sé si quieres decir algunas palabras para terminar, para despedir al grupo de Java User Group. Bueno, nada, agradecer a todos, como siempre, toda la participación y las preguntas y venir a ver esta charla, porque siempre he de agradecer que el esfuerzo que hacen los presentadores por prepararlas y darlas sea recompensado con asistencia y con feedback. Y nada, que nos vemos en más cosas que hagamos desde el grupo de usuarios de Java de Sevilla. Y seguidnos en los que no lo hagáis, seguidnos en Twitter y nos veremos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias por esta gran charla. Gracias a todos por venir y un saludo grande. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Javi.